Muy buenos días, amada Iglesia de Vida Abundante y toda nuestra ciudad y región. Qué bendición estar aquí con ustedes en este día. Es la primera vez que estamos en nuestro auditorio en mucho tiempo y la verdad nos da mucho gusto, aunque nos encantaría tenerlos a todos ustedes aquí presentes. Pero bueno, eso vendrá pronto. Estamos cerrando el año 2020. Este es el último domingo antes de Navidad y por lo tanto es un momento especial, es un momento de detenernos, de preguntar, de pensar, de valorar muchas cosas. Y obviamente ha sido un año muy diferente, muchas cosas cambiaron este año y nos vimos obligados a encarar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras maneras de hacer las cosas y ahorita que llegamos al final del año es un buen momento para detenernos y definir qué es lo importante y de qué se trata esto. Y soy cristiano, pero ¿qué significa? Y creo en Dios, creo en Cristo, le pido, ¿verdad? Pero ¿es eso todo? Quiero que me acompañes en la Biblia para examinar un poco acerca de este tiempo y de la historia que hoy se cuenta de la Navidad. Pero quisiera que empezáramos haciendo una oración. Señor, es un momento muy importante en nuestro año y es un momento en que celebramos algo extraordinario, la venida de Dios a este planeta en forma humana. Lo hemos oído tantas veces, Señor, que a veces pierde el peso que debe tener y nos enfocamos en otras cosas. Pero te pedimos que hoy tu Espíritu Santo nos ayude y nos revele lo que realmente nosotros debemos ver acerca de ti y acerca de nosotros contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la historia de la Navidad hay ciertos puntos que nosotros necesitamos considerar. Y quiero empezar con ellos como una especie de introducción antes de llegar a lo grueso y lo fundamental de lo que vamos a ver ahora. Pero lo primero que necesitamos considerar es que esto, la Navidad, es historia, no es un cuento. Y muchas veces lo relatamos como un cuento y lo dibujamos con caricaturas y con diferentes tipos de imágenes y se hacen películas y toda clase de cuadros y todos nos dan la impresión de algo hermoso, de algo bonito, como un cuento. Pero la Navidad no es la Cenicienta, la Navidad no es Blancanieves, la Navidad es historia, es algo que sí sucedió en el tiempo y en el espacio. Es algo que define la historia de toda la raza humana. De hecho, los evangelios de Mateo y Lucas, dos de los 4 evangelios, fueron escritos en formato de historiador, no de fábula, no de cuento moral, no como tratando de inspirarnos, sino relatando con fechas y lugares y nombres reales lo sucedido. La historia de la Navidad es historia. Hace aproximadamente 2000 años, algo sucedió en una pequeña provincia del Imperio Romano, un lugar que no era tan importante, que no era tan conocido, y sin embargo, ahí sucedió algo que cambiaría para siempre la historia de la raza humana y puede cambiar para siempre tu vida. Pero repito, no es un cuento. Cuando nosotros oímos un cuento, el cuento tiene ciertas moralejas y ciertas verdades o ciertos ejemplos que nosotros debemos imitar y se nos anima a imitar los buenos ejemplos y a seguir, ¿verdad?, la moraleja de la historia. Esto no es un cuento. Esto no es porque tú tomas estos valores y estas verdades hermosas y tratas de incorporarlas en tu vida. Esto sucedió aunque tú y yo no lo supiéramos. Esto sucedió aunque tú y yo no respondiéramos a ello. Esto es historia. La segunda cosa que quiero que tomemos en cuenta es que los eventos
que nosotros conocemos en torno a la Navidad fueron eventos no solo históricos, sino de amplia difusión. Es decir, la nación entera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en la noche en que nace Jesús, déjame te leo el pasaje, porque aparte de que es extraordinario, es muy, muy bello. Y dice lo siguiente, capítulo 2 de Lucas, dice: aconteció en aquellos días, y luego ya nos da las fechas y los nombres importantes y las ciudades y todo lo que está sucediendo. Y luego dice en el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Definitivamente un ángel no es una cosa chiquita, bonita, un bebé, ¿verdad?, con alitas. Ellos se llenaron de temor ante la presencia de un ángel. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo entero se llenó visiblemente de un ejército, de ejércitos de ángeles cantando a toda voz este acontecimiento. Los historiadores de aquel tiempo dicen que esto se pudo ver por docenas de kilómetros a la redonda. No fue un incidente oculto, no fue algo que sucedió en algún escondite. La nación se dio cuenta que algo estaba sucediendo. Después, en el mismo capítulo 2 de Lucas, cuando nace el niño y van María y su marido José al templo para ellos hacer la presentación del niño, dice que estaban ahí dos personas. Uno de ellos se llamaba Simeón, y Dios le había revelado que a él le tocaría ver con sus propios ojos al Mesías, y cuando lo hace, él empieza a profetizar. Ahora, él era una persona muy respetada y estaban en un lugar público. Y luego dice que llega una mujer, Ana, profetiza, hija de Fanuel, muy anciana. Dice que cuando ella se presenta en esa misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que Simeón y Ana se dedican a publicar que el Mesías ha llegado. Esto no solo fue historia, fue conocido de las multitudes. Ahora pasa un poco de tiempo y nos vamos nosotros a Mateo, al capítulo 1 de Mateo. Y aquí tenemos nosotros primero toda una lista de antepasados de Jesús, porque el libro fue escrito como un libro de historia para el pueblo judío, para quienes estas listas eran muy importantes. Y luego ya nos presenta el nacimiento de Jesús, y en el capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, es decir, unos sabios, unos estudiosos de las estrellas, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto no sucedió a escondidas. La nación entera estaba consciente. El rey, el palacio entero se perturbó. Detuvieron todas sus actividades. El rey Herodes convoca a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los expertos en la ley, y les pregunta dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dicen: en Belén de Judea.
porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y Herodes, ¿verdad?, aterrado por todo esto, manda llamar a los sabios, les pregunta, les trata de engañar, les dice que él también quiere adorar al niño, aunque en realidad sus planes son asesinarlo, y los manda por su camino. Pero toda Jerusalén y toda la corte y el palacio son profundamente conmovidos. Después de que los magos se van con Jesús y se van por otro camino, porque un ángel les revela las intenciones de Herodes, Herodes manda a asesinar a todos los niños de edad de 2 años para abajo que había en esa región, una matanza terrible, un genocidio. Y nuevamente todos estos eventos conocidos de toda la nación. Años después, predicando el apóstol Pablo al rey Agripa, le dice lo siguiente: el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en ningún rincón. Pablo le está diciendo: rey Agripa, tú sabes todo esto, tú estás enterado de todo esto. Esto no es algo oculto como una especie de cuento hermoso escondido, sino que esto es algo que la nación entera sabe. Volviendo a los magos o a los sabios, es importante entender, estos sabios eran estudiosos de las estrellas, eran astrólogos. Era gente que practicaba artes mágicas, cosas no buenas, pero había una búsqueda en su corazón. Y cuando vieron la señal del Mesías, y ellos habían sido influenciados por los judíos que vivieron en sus tierras por siglos, ellos se fueron tras de la señal. Ellos se fueron en búsqueda del Mesías prometido, aunque su vida no estaba en las condiciones que debiera estar. Es posible que tu vida no esté en las condiciones que debe estar. Es posible que tú no estés caminando como debes de caminar. Pero si sigues las señales, si en vez de aferrarte a lo que estás haciendo, empiezas a seguir las indicaciones que Dios pone en tu camino y buscas al Mesías, al Cristo, todas las cosas cambiarán. Ellos llegaron, dice aquí la escritura, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, aparentemente ya no estaban en el corral, ¿verdad?, porque había pasado algo de tiempo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los magos, los sabios, que era gente importante, era gente que tenía otras ideas, pero cuando ellos se encuentran con Jesús, era un niño, no tenía aureola, no brillaba su rostro, no hacía milagros, era un niño. Y sin embargo supieron, por ese saber que Dios le da al hombre, que estaban delante de la majestad y se postraron delante de él. Y yo me pregunto, ¿quién era ese niño? Su aspecto externo no decía gran cosa, pero ellos captaron algo. Inclusive Herodes se dio cuenta, aunque no con el mismo objetivo. ¿Quién era ese niño? Déjame te leo lo que dijeron algunos de los profetas acerca de él. Algunos son pasajes muy conocidos, otros quizá no tan conocidos, pero todos nos hablan de esta persona.
porque es importante que tú y yo entendamos acerca de Navidad, que Navidad no es regalos y Navidad no son fiestas y Navidad no es comida y muchas otras cosas. Navidad es Jesús. Navidad es que el Dios del universo se hizo hombre y vino a estar entre nosotros. Y la razón para hacerlo es extraordinaria, pero esa la veremos en unos minutos. Pero Él vino a estar entre nosotros y Él es la razón de todo esto. Así que necesitamos saber quién es. Y a mí me impresiona que no teniendo ningún aspecto visible que nos dijera que era especial, todo mundo sabía que era especial. El cristianismo nunca ha brillado por ser flamante. Los discípulos de Cristo nunca han llamado la atención por ser los más hábiles, los más inteligentes, los más poderosos, los más ricos, etcétera. Nunca. Y sin embargo, hay algo que nos dice: esto es el camino. Y nosotros quizá, pues humanamente despreciaríamos a este niño. Pues es un niño, ¿verdad? Que juegue, que haga lo que hacen los niños. Pero algo les dijo: hay algo más aquí. Isaías 9 dice: porque un niño nos es nacido, niño común y corriente, nacido, igual se gesta en el vientre de esta muchachita, no por hombre sino por el Espíritu Santo, pero era un embrión y luego un feto dentro de su vientre, y luego crece hasta el día del alumbramiento, y ella lo da a luz como nace todo niño. Y fue tan indefenso, tan frágil como cualquier bebé, requirió de todos los cuidados que cualquier bebé requiere. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender todo lo que todo ser humano aprende. Un niño nos fue dado. El Dios del universo se hizo niño. Qué locura, qué imposibilidad. Pero así es. Pero continúa y dice: hijo nos es dado, porque el niño nació, pero el hijo es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio de días ni fin de vida. Y al mismo tiempo, en un cuerpo recién nacido estaba el Dios eterno adentro. Dice: y el principado o el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso en un muchachito, todo eso en un cuerpecito. Dice: el aumento de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Dios de los ejércitos hará esto. Así que Isaías nos anuncia, él había anunciado: he aquí que la Virgen concebirá, él había anunciado: he aquí que un rey reinará en justicia, él había anunciado la venida de este extraordinario personaje único, Dios y hombre al mismo tiempo, absolutamente singular. No otro profeta, no otro maestro, no simplemente una aparición, Dios hecho hombre en medio de la raza humana. Y como dijo hace rato la pastora, él en efecto diciéndonos: yo quiero iniciar la vida humana donde ustedes empiezan, en debilidad y en pobreza y en todas las dificultades de la vida, porque venía a hacer algo con nosotros. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él va a poner todo esto como debe ser. Él va a tomar lo que está distorsionado, pervertido, destruido, y él lo va a reparar todo. Él va a traer la voluntad buena de Dios a la tierra. Y él va a causar que todo lo que se torció y todo lo que se dañó, todo vuelva a ser como Dios lo diseñó. Todo esto en el cuerpo de un niño, en un frágil ser humano. ¿Quién más es este niño?
El Nuevo Testamento nos dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, este niño era el creador del universo. Era el que dijo: sea la luz, y fue la luz. Era el que hizo que las galaxias aparecieran en el universo. Este niño era Dios en carne. Dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso Jesús le pudo decir a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la representación exacta de su naturaleza. Y Él, Jesús, el niño que creció para morir en nuestro lugar, Él sostiene todas las cosas, todo el universo, por la palabra de su poder. Con razón se postraron los magos. Con razón Herodes, que era obsesivo del poder político, con razón se asustó. Colosenses 1, versículos 15 en delante nos dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Apóstol Pablo escribiría al final de su brillante epístola a los romanos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Estaba hablando de ese pequeño que estaba al cuidado de su mamá, que estaba haciendo lo que hace un niño, que un día él crecería y él sabría quién era, y él mostraría al mundo entero lo que el mundo nunca había visto, palabras que el mundo nunca había oído. Y luego, estando completamente libre de todo pecado, jamás habiendo desobedecido al Padre, habiendo vivido absolutamente perfecta obediencia a Dios, ofrecería su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era ese niño. Y los sabios se postraron, no se pudieron resistir. Nadie les dijo que lo hicieran. María no lo esperaba, José no lo esperaba, pero ellos captaron delante de quién estaban. Dice acerca de Jesús en Colosenses: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Es decir, Él le da forma a toda la creación. Él le da forma al universo entero. Y quizá tú no lo sabes, y quizá tú vives completamente inconsciente de ello, pero Él es el que sostiene tu universo. Y tú caminas, vives tu vida, haces tus cosas, eliges lo que tú quieres, pasas días, semanas, meses, quizá toda tu vida sin estar consciente de la realidad de un Dios que te ha creado, que te ha cuidado, y Él está sosteniendo tu universo. Ese era ese niño. No es una figurita en un nacimiento debajo del árbol. No es la razón por la cual gastamos mucho dinero y regalamos cosas y comemos comida. Él es el Rey del universo y el Salvador de la raza humana. Yo quiero cerrar haciéndote unas sencillas preguntas este día. Los magos, si alguien fuera un poquito más agresivo, diría los brujos, porque eran espiritistas, era gente que estudiaba la astrología, cosa que no es recomendable, pero siguieron las señales y vinieron a Jesús
Y yo te quiero hacer la pregunta: ¿estás viniendo tú? ¿Vendrás tú? Ellos reconocieron, a pesar de su apariencia sencilla, reconocieron que era el rey prometido y se inclinaron ante él, se postraron ante él. Postrarse en la Biblia se refiere a un ser, a una persona acostándose boca abajo sobre el suelo, brazos extendidos hacia la persona a la que quiere honrar. Y ellos hicieron eso delante de ese niño porque reconocieron que él era el rey prometido. Y ellos entendieron que era más que humano, que era Dios en carne, y lo adoraron. Las preguntas para nosotros en este fin de año son: ¿vendrás? ¿Seguirás las señales y vendrás a Jesús? ¿Reconocerás su autoridad y su reinado y te postrarás ante Él? ¿Te doblegarás ante Él? ¿Entenderás que estamos hablando de algo más que una historia y de algo más que un ser humano, que es Dios en carne, y lo adorarás? Esas son las preguntas que definen la vida. Esas son las preguntas que cambiaron a estos hombres de un pasado oscuro en un futuro gozoso y eterno. Así ahora el Señor te está llamando a ti. ¿Tú sabes que ha habido señales en tu vida? El hecho de que tú estés viendo esta reunión, esta enseñanza, demuestra que algo ya te ha traído. Ha habido cosas, personas que Dios ha usado para que tú estés aquí. ¿Vendrás a Jesús este día? ¿Entiendes que Él no vino para ser alguien que nos hace milagros, alguien que nos echa la mano, sino vino a ser rey? ¿Y te inclinarás a Él? ¿Rendirás a Él tu vida? Y entenderás este día que estás hablando del Dios del universo, que vino en carne por ti, y te postrarás en adoración. Hace 40 años yo entendí, no con las mismas palabras quizá, pero yo entendí esto, y mi corazón quedó cautivo, y rendí mi vida a Cristo, y tengo 41 años siguiendo ya a Jesús. Tú puedes empezar el día de hoy. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y confesar con tu boca lo mismo que estos hombres hicieron. Así que ahí donde te encuentras, te voy a pedir que cierres tus ojos y que abras tu corazón y le digas: perdóname, Señor, tú has sostenido mi universo y yo ni siquiera te volteo a dar las gracias. Vivo la vida como si fuera mía, como si yo tuviera algún derecho. Hoy quiero dejar lo que yo pensaba y lo que yo hacía, y quiero venir a ti, Señor. Hoy vengo a ti. Y hoy, Señor Jesús, reconozco que tú eres Rey y me inclino ante ti, para ya no hacer lo mío, sino lo tuyo, porque tú eres el Rey, no yo. Y Señor, me doy cuenta que tú eres el Dios del universo y te hiciste hombre por amor a mí, Señor. Y mi corazón queda cautivo y hoy te adoro, Señor. Y reconozco que tú mereces todo y te entrego mi vida entera. Con todo mi corazón, Señor, te bendigo este día. Con todo mi corazón, Señor, te seguiré desde ahora y para siempre.